negocios, cómo se está viendo afectado, y nos hemos metido a estudiar profundamente muchos artículos de universidades, de líderes de opinión, de consultores, en las diferentes faros o áreas en las que nosotros trabajamos. Y algo que es sumamente importante, pues a partir de la pandemia, que nos vino a cambiar a todos el mundo y que cambió también la forma de hacer negocios, pues hemos estado viendo que este tema se vuelve todavía mucho más importante. Este año, a diferencia del anterior, que ya estamos, o se habla que ya es la etapa final del COVID, pues eso está volviendo los negocios un poco más estables, pero están habiendo otras variables, ¿no? Ahora tenemos la guerra de Ucrania, que está impactando importantemente también muchas cuestiones financieras, económicas. Ahorita, pues los niveles de inflación que hay, la recesión, pues están saliendo nuevos elementos en los cuales es sumamente importante que estemos conectados con lo que está pasando, con qué tendencias vienen en el mundo de los negocios para el siguiente año, los siguientes años. Entonces, en este metaanálisis nosotros consolidamos la información que consideramos más relevante y nos pusimos a entender cuáles son las tendencias, qué es lo que ha pasado en el año 2022, para poder ver cuáles son esas implicaciones que va a traer el 2023 y que ustedes dentro de sus negocios puedan considerar esto y puedan hacer los ajustes necesarios en sus estrategias de negocio. ¿Sí? Nada más platicándoles, el metaanálisis se compone de estas 7 diferentes áreas que ustedes ven aquí. Estrategia y transformación, está la parte de talento y cultura, cadena de valor, marketing y comercial, la parte de finanzas y sistemas, ESG, que es la parte ambiental, social y de gobierno, y la parte de comunicaciones y relaciones públicas. Esas son las 9 áreas. Y como les decía, hoy vamos a penetrar principalmente en la parte de marketing y en la parte de talento y cultura. ¿Sí? Y esto es realmente lo que es el metaanálisis. Entonces, los voy a dejar ahora. Añadiría nada más a eso adelante. que obviamente vamos a cubrir esas áreas, después les podemos hacer llegar el metaanálisis. Si cualquiera de ustedes de una manera independiente o necesita o hay algún otro de las otras áreas que les interese, nos puede contactar con todo gusto y platicamos de lo que hemos identificado en otras áreas que les pueda interesar, ¿no? Sí, al final les voy a dar unas instrucciones para enviárselos, Luis. No se preocupen, les vamos a compartir el material y bueno, pues entonces iniciamos. Irene, adelante. Perfecto, adelante. Bueno, yo hoy les voy a traer a la mesa 3 tendencias y a veces es difícil seleccionar de todos los elementos o todas las tendencias que pasan en el mercado, en el mundo del marketing y comercial, cuáles son las más importantes. Pero antes de entrar en esto en detalle, por si están leyendo, esperen un poco, les voy a comentar las 3 que he seleccionado. La primera es sobre el consumidor, ¿no? Y vamos a entrar en profundidad en esta que ya están viendo. La segunda es pensar como marketing no es un gasto, sino realmente es una herramienta efectiva y eficiente. Y vamos a trabajar de cómo, después del COVID y con las crisis que se está viviendo, hacer que el marketing sea realmente una inversión en lugar de un gasto, es lo principal. Y, en tercer lugar, una de las tendencias, y sé que muchos de ustedes están involucrados con el mundo digital, me gustaría enfocarme en omnicanal. Llevamos hablando mucho tiempo de digital, pero es el momento de dar un doble clic y enfocarnos en omnicanal. Vamos a empezar con la parte del consumidor. El mensaje más importante que quiero pasar hoy, incluso de los 3, es que todavía sigue siendo una tendencia al consumidor y lo va a seguir siendo siempre. Por eso dirán, ¿pero por qué el consumidor? No hay nada nuevo en el consumidor. Pues sí, hay mucho nuevo, pero lo primero que tenemos que tener en mente es que queremos tener el consumidor en el eje de la empresa. El primer punto de hoy, el consumidor sigue siendo, o sea, se continúa esa tendencia que hemos visto en los últimos años, en la que el consumidor tiene que ser ese pulmón, tiene que ser ese corazón que va a hacer que la empresa funcione.
A mí me gusta mucho una expresión que tenemos en algunas multinacionales en inglés, y de hecho ya hay un libro, que es Consumer is the boss. Si anotamos eso, va a resumir todo lo que voy a hablar en esta primera tendencia. Quizá en español suena mejor el consumidor es el rey. Bueno, pues a eso tenemos que ir ahora. Más que nunca, ya las empresas y todo lo que es la sociedad nos está llevando a que esa sea la tendencia principal. ¿Qué quiere decir eso? Que el consumidor, como sabemos, es el que elige. Y es el que elige en un mundo cada vez más competitivo. Entonces, tenemos que estar seguros, si él es el que elige, no solo porque haga la compra, es que también incide, es que influye en la empresa, influye en los que están alrededor. Tenemos que entender que el tener a ese consumidor como el jefe y que nosotros intentemos no solo proveerle de los productos o servicios, pero realmente conseguir que esté satisfecho, que se quede, en inglés decimos engage, que se enamore de nuestra marca o de nuestro servicio, es el objetivo principal que tenemos que tener como empresa. ¿Cómo hacemos esto que estamos diciendo? Lo primero es que tenemos que entender al consumidor. Y es como empiezo ya ahora sí en el slide, para los que estarían ahí leyendo a lo mejor un poco perdidos, empezamos ahora. Antiguamente, pero no tanto, cuando yo empecé a hacer marketing, entender al consumidor era saber su nivel sociodemográfico. Bueno, lo que sí es nuevo ahora es que con eso sí, pues sabemos lo que nos dice el censo, sabemos lo que nos dan las estadísticas, pero justo no nos dan lo importante para saber por qué compran los elementos, los servicios o los productos que ofrecemos. Ahora estamos hablando que tenemos que ir a un consumidor en el que entendemos sus hábitos, lo que a veces llamamos su comportamiento de compras de uso, sus insights. Eso lo voy a usar en inglés porque se usa mucho en el mundo todo de marketing, que es lo que piensa profundamente él cuando le preguntamos por una característica de un producto, o incluso lo que piensa para el futuro. Es decir, había un cambio de cómo entender al consumidor que ya se iba produciendo de un nivel sociodemográfico a realmente un verdadero interés y profundización. Y eso va también al segundo punto que pongo ahí, que es una vez que conocemos al consumidor, tenemos la capacidad de segmentarlo. Y es lo que refleja el dibujo. No todos los consumidores se comportan igual, pero tampoco cada uno es completamente diferente. Una vez que hemos conseguido entender al consumidor, lo que podemos es generar estos grupos de consumidores que nos permite, sin tener que ir uno a uno, porque imaginaros, seguro que pensáis del número de clientes que tenéis, pero dirigirnos a ellos como más estratégicamente y más enfocadamente. Entonces, primer paso, conocer al consumidor. Segundo, segmentarlo, y eso nos va a permitir ser más enfocados, pero tener también un portafolio más competitivo, porque vamos a hacer iniciativas o vamos a generar innovaciones sabiendo al grupo de consumidores al que vamos y lo que ellos valoran. Nos va a permitir también guiar las inversiones, porque nos va a decir, mira, este grupo puede ser muy interesante y hasta a lo mejor es uno del que se habla mucho ahora en las redes, pero todavía no merece la pena que yo con mi marca y mi producto invierta en él, ¿no? Y en último lugar, la segmentación me permite que cuando yo me esté dirigiendo a él y esté preparando promociones, esté preparando contactos en digital, lo pueda hacer customizado. Esta también es una palabra que vamos a hablar mucho, es decir, personalizado. Ahora lo que me gustaría compartiros es en este mismo slide un estudio de Euromonitor. Como sabéis, esto es un resumen de los análisis de las grandes empresas. En este caso hemos acudido a una de las más grandes de Research Internacional, que agrupó los segmentos de la población en 10. Yo aquí me he permitido reducirlo y solo os voy a compartir 5, porque estos 5, como veis ahí junto al dibujo, representan el 75% de la población. ¿Por qué es esto importante? Porque ellos verificaron que esto ha cambiado desde el COVID. El COVID ha tenido muchos efectos en las empresas, en la producción, pero sobre todo también en la forma como el consumidor enfrenta un poco la vida. Y entonces, si lo simplificamos a 5 segmentos, pero que son el 75% de la población, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Primero hay un grupo que es el más importante, que es lo que llamamos los tradicionales, llamamos los seguros tradicionales. ¿Qué características van a tener? Pues un poco ya con el nombre lo vais a saber, ¿no? Es este grupo de consumidores que realmente no están interesados por las tendencias, no están interesados por la imagen. Lo que a ellos les importa es dónde están ahora, lo que ellos creen, sus valores y las marcas que usan tradicionalmente. ¿En qué se refleja esto? Que ahora veis cómo sí influye a marketing.
en que no interactúan, por ejemplo, con las marcas y los retailers, no va a ser un consumidor que se va a meter y va a mandar un post o va a mandar un comentario. Tanto si está satisfecho como insatisfecho, va a ser difícil conectarle y además eso hace que, unido a que no son de impulso porque son tradicionales, es del grupo que, a pesar de ser el más grande, va a ser más difícil de captar. ¿Por qué os voy a decir siempre al final de cada grupo cuán difícil o no es? Porque cuando acabemos este slide os voy a hacer una pregunta. ¿Dónde pensáis que está vuestro grupo de consumidores? ¿O a qué consumidor queréis ir vosotros? Y entonces podéis captar algunas de las ideas que están aquí para entender cómo lo podéis hacer mejor. Entonces ya hemos visto los tradicionales. El segundo grupo es el que llamamos como estos que son los luchadores intrépidos, es la traducción, como ese luchador pero que no se echa para atrás, ¿no? Justo ellos lo que van a valorar es el momento, o sea, les gusta al revés, les gusta seguir las tendencias, les gusta probar nuevas experiencias, les gusta considerar muy bien su imagen, ¿no? Y además justo, un poquito al contrario de los otros, son muy buenos por lo general en tecnología y les gusta, son activos. Fijaros que nos dice, este grupo interactúa en un 97% con las marcas y los retailers, ¿no? Compran en social media en un 40 casi por ciento. Es decir, si tenéis algún consumidor de este tipo, ya sabéis el canal más adecuado para ofrecerle o vuestro servicio o vuestro producto. Pasamos a un tercer grupo, un poquito más bajo, pero veis que seguimos pues en torno a los 14. Los optimistas. Este es el grupo no de los idealistas, que eso es importante, pero es este optimista que sabe muy bien balancear, ¿no? Que disfruta mucho el presente, pero también planifica el futuro. Entonces, como vive el presente, como si me queréis, le gusta pasar tiempo en sus actividades del aire libre o de dinámicas o con la familia o con los amigos. Y entonces también, en cambio, en cosas más materiales, más pragmático, cuida su spending. O sea, este es un consumidor que no le podemos ir a ofrecer cosas muy caras o servicios muy caros porque son pragmáticos, ¿no? Y en cambio, van a valorar mucho el servicio. Esa entrega rápida, que me lo entreguen en casa, que lo pueda comprar, etcétera, ¿no? Tanto el convenience del shipping le permite elegir nuestro producto. Los cuartos, y me gustaría para un pelín más, son los activistas, pero ya con poder. No es este consumidor que antes solo leía la parte de sustainability o que estaba interesado o un poco la bandera verde, pero que luego no hacía nada. Ya tenemos un grupo que, fijaros, representa el 14% de la población, 14%, que realmente valora la autenticidad, todos los elementos sociales de una marca o de una empresa, que cuide el medio ambiente, que siga un poco la justicia si algún tema político que se pone en el momento en el candelero. Y además lo que es interesante es que ellos eso lo traducen a sus compras. Antes quizá podía ser solo una idea, ¿no? Un belief que decimos, pero ahora van a buscar las marcas o los productos o los servicios que tengan todo muy claro en la etiqueta, pero que además ya sean competitivos en precio. Es decir, como decía yo, son activistas ya reales, no es el innovador o el que quiere probar siempre lo último. Son personas que a la hora de comprar van a valorar y van a dedicar tiempo a ver las características o de una empresa que ofrece un servicio, cómo lo ofrece, qué hay detrás, cómo están los trabajadores. Pues no sé, yo en mi experiencia de Nestlé, pues la importancia de hablar de los cafetales y de las personas que están recogiendo el café. Si sois usuarios de Nestlé, os acordaréis todo un plan con Nespresso para compensar la capsulita que es de metal, ¿no? De aluminio, o todo un plan detrás de Nescafé cuando había un poco la tendencia de que realmente los cafeteros no ganaban casi dinero y eran los productores, ¿no? Entonces, todo eso ha hecho que las empresas se tengan que volcar y lo tengan que realmente aplicar. Y por el último número que vais a ver ahí, porque ahora es la primera vez que vemos que son capaces y pueden, no capaces, porque eso parece como un poco un challenge, ¿no? Pero pueden boicotear una empresa o una marca. O sea, son capaces de decir, yo no compro esta marca porque estaba apoyando esto y yo no estoy de acuerdo, ¿no? Me imagino que muchos habéis visto hasta en niveles de servicios, ¿no? La de deportistas que de repente meten la pata y hace algo que no está bien y de repente todas las marcas de anuncios se les van. O sea, no quieren tener la más mínima relación con una conducta que no sea la propia porque saben que, bueno, ahí están los consumidores, ¿no? Empower activists capaces de decir, ya no te compro más, ¿no? Y pasamos al ejemplo
que yo pensaría a priori que hubiera sido el grupo más grande, pero no, pero sigue siendo importante, que son los planificadores cuidadosos, ¿no? Están en un 13% de la población, o sea que también importante, que son los que se enfocan en el futuro y por tanto el dinero va a tener una importancia, porque ellos lo que quieren, no el dinero como tal, pero sí para lograr una seguridad. Entonces van a valorar las experiencias de todo lo que le puede ofrecer un buen servicio, ir a un hotel que me ofrezca algunas cosas especiales versus el que a lo mejor me está dando solo una habitación y es más económico, pero no tengo las experiencias. Pero también, ojo, son muy tecnológicos. O sea que van a usar la tecnología para asegurarse bien de lo que están eligiendo, porque acuérdense que planifican, tienen tiempo, ¿no? A nivel de productos o de servicios, no solo van a mirar las etiquetas, pero van realmente a ver los reviews, o sea, van a ver que exactamente lo que están comprando, pues lo ha probado alguien y está ok, ¿no? Entonces, podríamos continuar a los 10 grupos, pero me parece más coherente quedarnos en estos 5 y, como os decía, que nos hagamos la pregunta ahora y ya paso al siguiente tema, pero que nos quedemos con la pregunta, pues con lo que me gustaría dejaros de, ¿tenéis vuestro consumidor estratégico definido? ¿Conocéis al consumidor que estáis yendo o en el caso de que estéis lanzando, generando una empresa? ¿Sabéis a qué consumidor vais o a qué consumidor os va a dar el mayor potencial de negocio para enfocaros? Y en el caso de que sí, ¿lo encontramos en alguno de estos grupos? ¿Podemos encontrar alguna relación y ya construir en base a esto un poco un plan de marketing o de innovaciones, incluso de iniciativas más orientado al perfil? Pues ahí os lo dejo. ¿De acuerdo? Pasamos a la segunda parte. Llevamos 12 minutos. Uy, corro, muy ligado a la primera. ¿Cómo hacemos que marketing no sea un gasto, sino que se vea como la herramienta que permite a las empresas hacer un excelente go-to-market? Es decir, el objetivo de la empresa no es entregar productos, sino que queremos capturar, conquistar la mano porque compra, decimos, la mente del consumidor. Entonces, para eso hacemos las estrategias, pero nos tenemos que asegurar que las estrategias que nos llevan a alcanzar los objetivos tengan unos planes y eso es el marketing. Yo creo que aquí va a haber muchos convencidos de marketing porque nos ha comentado Alejandro que hay muchas personas de marketing. Pero incluso para otras empresas que yo entiendo que marketing a los $100.000 que van a publicidad, no sé bien a quién llegan, no sé si están comunicando algo, que sepamos que el marketing bien manejado, y voy a leer muy rápido los 4 elementos que destacamos, es la forma, es la herramienta para poder llegar a nuestro consumidor, para poder ganar al consumidor, ¿no? ¿Qué 4 pistas os dejo? Definir muy bien la inversión. Y eso, si tenemos el consumidor, como he dicho antes, ya vamos a tener esto casi hecho, ¿vale? Una vez que tenemos definida muy bien la inversión, establecer prioridades. Yo aquí os destacaría solo la palabra de evaluar, testear. Me imagino que alguno dirá, claro, ellos que han estado en Procter, en Nestlé, qué fácil es decir eso. Yo estoy intentando lanzar esta marca, o estoy intentando crear este restaurante, o esta idea textil que quiero. Yo no tengo dinero para testear. Pensarlo 2 veces, porque realmente hay muchas formas hoy en día de hacer test, desde el SurveyMonkey, que seguro que conocéis muchos, con un grupo, para realmente evaluar las iniciativas, ¿no? ¿Y por qué? No solo para establecer las prioridades, sino ya voy al tercero, porque tenemos que buscar y saber qué es el que va a tener mayor impacto. ¿Cuál es? Mirad que no es lo que vamos a hacer más rápido, ¿no? Pero tenemos que poder saber cuál es el proyecto o la iniciativa que va a tener mayor efecto transformacional o de valor. Y por último, si hemos cubierto lo que estamos diciendo y hemos medido, tenemos que aprender. Entonces, metámonos en ese modo de continuous improvement que a veces a los de marketing se nos olvida. Hacemos la recomendación, pedimos el dinero, ejecutamos genial, pero no medimos, no evaluamos al final cómo hemos quedado versus los objetivos. Me pasa mucho cada vez que voy a una empresa. En solo, aquí sí, en la pregunta que os dejaría es si estamos evaluando realmente que estamos siendo efectivos, que estamos yendo al canal correcto y con la inversión correcta y que test para aprender. Preguntémonos si hacemos eso. Y para terminar, vamos a pasar al otro slide en el que me voy a enfocar en qué es Omnichannel, que yo creo que muchos lo sabéis, pero sí me gustaría empezar solo diciendo, o sea, hace unos años hablábamos de digital, era el boom de digital, todo el mundo hablaba de digital y tuvimos que aprender, los que veníamos de un mundo tradicional. A mí me tocó el primero mundo tradicional, de televisión, de radio,
luego pasar a un mundo digital. Ahora es el momento de Omnichannel. Ahora estamos en Omnichannel. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si creemos en el primer punto que os he presentado, que el consumer is the boss, y él nos está diciendo que él prefiere comprar algunas cosas online, pero otras en la tienda, algunas cosas a la vez las compra en los dos sitios, nosotros tenemos que estar ahí. Tenemos que ofrecer acciones integradas en todos los canales en base a nuestro consumidor. Y destacaría solo dos números que hay ahí, que es por si alguna persona tiene alguna duda. Los clientes que compran Omnichannel, es decir, como os digo, que compran en Zara un día en la tienda, pero que luego le veis que está comprando casi hasta en el autobús las rebajas de Zara, compran casi el doble que los consumidores que van solo Omnichannel. Esto es por tanto servicios como productos. Y además gastan más. Y solo para terminar, destacar lo que pone ahí en el último párrafo, que si además nos vamos a la generación Z, ya sabéis todos esos que han nacido, que tienen entre 20 y 25 y 15 años, ¿no? En los años, en el 2020, por ahí, para ellos ya son los nativos digitales. Entonces, para ellos, Omnichannel no han vivido lo anterior, han nacido ya casi con eso en su mente y van a ser los que están continuamente cruzándose de un canal al otro. Si pensamos un poco en el futuro de todas vuestras empresas, más que nunca esto se comprueba que va a seguir y cada vez más. Entonces ya os dejo, no voy a ir tanto por las implicaciones, pero solo resumir que lo que os quería transmitir es, uno, la importancia vital del consumidor. Él va a ser el que va a guiar todo, es nuestro eje, nuestro pulmón. La importancia para que no nos quiten marketing, todos los que seáis de marketing, para que no nos quiten el presupuesto, de asegurarnos que sea efectivo, porque está llegando a nosotros y eficiente, y para terminar que en todos los planes, en unos va a tener que ser más desarrollado, en otros menos, según la categoría, incluyamos Omnichannel. Con esto me he pasado, pero bueno, ahora recuperamos las preguntas. Andrea, no estoy pudiendo yo ver el chat, no sé si tú tengas ahí Sí, apuntadas preguntas o lo abrimos, como estoy compartiendo. Sí, no te preocupes, acá lo estoy viendo yo. Sí. Hay una pregunta que te dice, ¿qué impacto tendrá en las tendencias del consumidor la llegada de la generación Z? Pues yo creo que muchas, o sea, todas las generaciones generan un impacto. No sé si os pasa a algunos, porque yo soy mucho más jovencitos que yo probablemente, pero yo tengo hijos todos en la generación Z. Entonces, lo importante es que hasta influyen en los entornos. Es decir, la generación Z cambia las tendencias porque ellos tienen otros patrones de compra y me quedaría con la idea de Omnichannel. O sea, si estábamos viendo que las personas que compran en Omnichannel compran 2 veces más y gastan más, en el caso de la tecnología de la generación Z es el doble de los otros, pero además también tienen un impacto en las generaciones que le rodean, ¿no? Entonces, por supuesto, y me quedaría mucho con esa tendencia de la autenticidad que hemos hablado, de las que hemos destacado en la generación Z, y lo digo muy rápido, destaca todo el tema de la autenticidad, mucho más fuerte que en los millennials o que en las nuestras, en baby boomers. Toda la parte digital, pero entendido como ya omnichannel. O sea, de nuevo, para ellos no son dos mundos diferentes. Como yo digo, y yo lo veo de nuevo en los consumidores, pueden estar comprando una cosa y han ido hasta van con el teléfono porque es que han hecho el research y el browsing de esa cosa en el teléfono y van y piden eso, ¿no? Os voy a dar solo un ejemplo porque a veces también es meterlo, ¿no? Como complemento de las explicaciones. Para los que a lo mejor estáis en el mundo textil, ¿no? A mí me sorprendió, como veis por mi acento, soy española, no lo dije al principio, pero creo que no hay duda. Estas navidades estuve en España, Zara ha abierto la tienda más grande del mundo, que tiene 4.000 metros cuadrados, ¿no? Entonces, en esa planta en la que se reciben los pedidos online, o sea, que la gente, fijaros, lo ha comprado en su casa, pero luego lo va a buscar a la tienda, hay hasta como un cuarto de estadio, ya solo les falta que les ofrezcan bebidas, o sea, hay tanta gente que ha comprado, para que veáis las mezclas, que han comprado online, pero que luego van a la tienda a recogerlo, que es como si estuvieras en una tienda Armani rodeado de sofás, ¿no? Entonces, esto un poco por responder a esa pregunta de que también va a influir no solo en tendencias de compra-consumo, sino en el retail, en los servicios, en cómo se presentan las experiencias. Es un grupo también muy experiencial, ¿no? Interesante. ¿Algún movimiento de uso o inversión en medios? Exactamente, la inversión en medios digitales sigue creciendo, si te refieres un poco versus canales, ¿no?
sigue aumentando significativamente. Sí que varía por categoría, y varía también un poco por país, pero Latinoamérica estábamos en los picos de los que se están moviendo muy rápidamente, ¿no? Entonces, el movimiento claramente, que probablemente vosotros ya lo habéis vivido, ¿no? Desde vuestra experiencia en marketing, pero es el mundo digital, ¿no? Y primero, yo una cosa que sí me gustaría añadir a esta pregunta, que es muy interesante, lo que estamos observando también, y no sé si te refieres un poco a eso como movimiento de uso, es que al digital medirse día a día, el movimiento de cambio de campañas y de anuncios es abismal, ¿no? Estaba yo con una persona de Amazon por un proyecto que tenemos, ayer hablando, y me estaba diciendo que hoy en día Amazon, a las empresas que están fulfilled by Amazon, ¿no? Lo que se dice FBA, todos los días saben exactamente lo que han vendido y saben el anuncio, la gente que ha generado, la gente que vio el anuncio y que compró todos los días. O sea, cada día tú al final del día lo sabes y te dejan cortarlo o cambiarlo al día siguiente. Una cosa es que tengas batería para poder hacerlo, ¿no? Pero imaginaros la fluidez en el uso, ¿no? O sea, yo diría que, en base a tu punto destacaría después la mayor inversión, pero sobre todo que estamos en un mundo de ágil, y es lo que en marketing llamábamos también el año pasado el marketing agile, ¿no? Que no se había visto en otras tendencias y ahora sí, ¿no? No sé si respondo, si no me vais diciendo y complemento, ¿eh? No sé si alguna cosa más. Si no, como creo que vamos a ir con el tiempo, Paco, avanzamos cuando quieras y podemos... bastante bien. Muchas Oye, gracias. hay una última pregunta. Sí, hay tiempo para otra pregunta. Dice, ¿alguna industria que tenga una transformación de canales fuerte? Por ejemplo, canal tradicional al e-commerce. Hombre, pues yo te diría el rental car, los taxis, o sea, a mí de los ejemplos que más me impacta es todo lo que diríamos el servicio de taxis, ¿no? O sea, el Uber es que ha cambiado auténticamente ese negocio, por ejemplo, ¿no? O sea, realmente ahora es todo e-commerce, tú lo pides por aplicación, tú pagas por aplicación, haces todo por la aplicación. Es que es impresionante, ¿no? Meterte en un Uber, tú abres la puerta, te metes, sales, dices adiós y todo ha funcionado, ¿no? Yo creo que en la parte de transportes ha cambiado muchísimo. Todo lo que sería la parte de un Airbnb, los servicios de hostelería, yo creo que también, o sea, eso de que tú antes buscabas una agencia o te metías incluso para buscarlo, pues muy pocas personas ya, ¿no? Y quizá en algo un poco más aterrizado, que no sea servicios, ¿no? Yo creo que todo lo que es la venta que va más hacia la gente más juvenil. O sea, hay muchísimas marcas que ahora están solo ya vendiendo, como un poco estas marcas nicho, están vendiendo solo en e-commerce. No es tanto tu pregunta que desde tradicional hayan pasado al e-commerce, pero antes no se consideraba, ¿no? O sea, se pensaba que nadie podía lanzar solo en e-commerce y ahora sí, ¿no? Sí, está comentando aquí Mario que Walmart ganó mucho terreno en e-commerce. Sí, yo creo que hay categorías en las que todavía está por debajo y tengo un dato de un proyecto que estaba haciendo la semana pasada en Estados Unidos, por ejemplo, de la despensa en Estados Unidos. El 75% de la despensa de la compra de que se hace cada 15 días se hace en Walmart, ¿no? En Walmart, en US. Es en concreto datos de Florida, pero sería muy relevante. Y en cambio, todavía en Walmart.com es 7%. Entonces, avanza muchísimo porque no hay nadie detrás, o sea, los retailers que siguen están casi un 1%, muchísimo, pero bueno, hay que tener cuidado porque en determinadas cosas sigue siendo también muy importante la tienda. Ahí hay un concepto, si me da tiempo, que os digo solo el nombre, que a mí me gusta mucho para las empresas de consumo, que se llama digital, ¿no? Y justo entran todo el tipo de productos que se venden en Walmart, que hay que tener mucho cuidado porque ni nos podemos ir a un extremo ni al otro. Sigue habiendo mucha fortaleza en el canal retail como offline y en el online, ahí empieza, pero completamente es hacia donde se va. Y de nuevo, Mario, que es el que me hiciste la pregunta, seguro que si tuviese, que no tengo el dato de la generación Z, la compra de e-commerce en Walmart, o sea, la compra de cualquier producto es, en vez de un 7%, pues a lo mejor es un 70%, ¿no? O sea que sí, completamente de acuerdo. Muy bien. Muy bien, pues si queréis cualquier otra pregunta luego la volvemos a retomar, pero avanzamos con mucho gusto. Muchas gracias, Irene. Y bueno, ahora nos vamos a mover con Luis Hurtado para platicar de talento y cultura. Muchas gracias, Paco. Bueno, vamos a platicar un poquito de la parte de talento y cultura.
Algo que me gustaría comentar, van a ver aquí algo de lo que hemos venido haciendo nosotros conforme vamos revisando las tendencias de lo que va pasando en todos estos temas, y sobre todo en este tema de gente. Vamos viendo lo que está pasando en otros países, principalmente en Estados Unidos, y hacemos siempre la correlación con lo que pasa en México y lo que pasa en otros países de Latinoamérica, que como les comentábamos, nosotros como Azimut tenemos presencia, yo estoy acá en Estados Unidos, Irene está en Panamá y tenemos otro socio en Costa Rica, y el resto de nuestros socios está en México. Entonces tenemos visibilidad y trabajamos y operamos con proyectos en diferentes lugares. Por eso van a ver que un poco la información que está aquí comprende tanto fenómenos que hemos visto en Estados Unidos, pero también hemos empezado a ver cómo se están traduciendo y cómo van evolucionando también principalmente en México, que es lo que hoy nos importa. Vamos a platicar un poquito de las tendencias que estamos viendo. Segundo, de las más importantes, porque hay muchas otras tendencias, obviamente, en la parte de talento y cultura y recursos humanos. Vamos a hablar un poquito de discusión de las causas y por qué están pasando. Y finalmente, vamos a hablar un poquito de las implicaciones que esto está teniendo, ¿no? Entonces, primero que nada, seguramente ustedes el año pasado escucharon temas que se estuvieron manejando. Creo que incluso los que estuvieron con nosotros el año pasado hablamos del tema que estábamos empezando a escuchar, todo este tema que en Estados Unidos le llaman el Grand Resignation, ¿no? Ese tema en Estados Unidos continúa. O sea, aquí en Estados Unidos los números muestran básicamente una cantidad importante de gente que ha cambiado de trabajo o que está cambiando de trabajo, y que las empresas siguen con esa dificultad para atraer y para fomentar el talento. Básicamente, con esta misma tendencia, nosotros el año pasado nos metimos a hacer un análisis más profundo en México para tratar también de correlacionarlo con lo que estaba pasando en México. Y encontramos que el fenómeno es muy similar, aunque en México no llega a ser tan marcado todavía el tema de Great Resignation. Obviamente hay diferentes condiciones económicas, sociales, que pueden estar, que afectan todo eso, pero lo que nos sorprendió fue encontrar que una gran cantidad de la gente que participó en ese estudio, que fue hicimos un estudio externo con una empresa externa, un estudio muy completo que le llamamos Foresight, encontramos que más de la mitad de la gente que encuestada reportaba estar insatisfecha con su trabajo, y más de la mitad de la gente que encuestamos reportaba un interés por cambiar de empleo, y algunos de ellos con una denotación importante de significativamente o definitivamente buscaría de cambiar empleo, ¿no? Entonces, esa tendencia que veíamos el año pasado ha seguido avanzando, y aunque algunas cosas de la economía, otras han empeorado, otras han mejorado, como decía Paco al principio, esa tendencia sigue ahí, y aunque ya vamos de salida de la pandemia o ya salimos de la pandemia, muchos de los elementos están ahí. Después de la pandemia, que es el punto número 3 que ven aquí, aunque parece que la pandemia afectó, mucha gente culpa de la pandemia muchas cosas, y en realidad lo que hemos aprendido, lo que hemos visto es que la pandemia vino a agravar muchas cosas que ya estaban pasando desde antes. Mucho del desengagement de la gente, mucho de la insatisfacción de la gente, se agravó con la pandemia, porque de la pandemia se empezaron a dar cuenta, o empezamos a dar cuenta, que había otras formas de trabajar, que había otras opciones para trabajar, que había otras formas de conectarnos, pero también agravó algunos problemas de manejo de gente, de conexión con la gente, que vamos a platicar un poquito más adelante, ¿no? Pero la pandemia, no se le puede culpar a toda la pandemia, hay muchos problemas, y ahorita lo vamos a platicar, que empezaron incluso de antes. Y la otra parte es que los empleados están ávidos de buscar nuevas oportunidades, de crecer profesionalmente, y un poquito lo mismo que platicaba Irene en la parte comercial, también pasa con la gente con la que trabajamos y con la que tratamos. Hoy, la fuerza de trabajo con la que estamos trabajando, ustedes mismos, son una generación muy diferente de la que fuimos nosotros o la que viene detrás de nosotros, con expectativas diferentes, con oportunidades diferentes, con formas de ver las cosas muy diferentes también en lo que están buscando y lo que está tratando de lograr. Y eso ha hecho que mucha de la gente diga, si no estoy satisfecho, y nos lleva a este número que ven ahí, ¿no? 4 de 10 empleados están listos para cambiar de su empleo en los próximos 6 meses, ¿no? Entonces, y insisto, tenemos un estudio mucho más profundo que no tenemos tiempo de compartir aquí, pero que hicimos, y es el punto finalmente que hicimos un estudio que hicimos con empleados y empleadores el año pasado, en donde más encontramos que además de estos problemas, todas las empresas que hablaban de tener estrategias de retención o desarrollo de talento, a la hora que su gente las veía, estaban realmente fallando, no estaban logrando los objetivos que se estaban proponiendo. Entonces, estas tendencias que vimos el año pasado continúan agravadas,
cambiadas por la bien, como decía Paco, el tema económico, y también otras cosas que ha pasado, ¿no? O sea, ha ido madurando, por ejemplo, cuestiones como el año pasado aparecía mucho el modelo de todo el tema de modelo híbrido, si nos íbamos al modelo híbrido, pues en realidad el modelo híbrido es una realidad. Interesante, en ese estudio que nosotros hicimos, sí salió como uno de los factores más importantes, sin embargo, no como el más determinante de si dejo mi trabajo o no dejo mi trabajo. Eso sigue avanzando y sigue evolucionando mientras más empresas cambian a 3 días en la oficina, 2 días acá, y a algunos les gusta, a otros no les gusta, pero la realidad es que como además ha habido un movimiento en bloque, muchas empresas están haciendo cosas similares, pues ya tampoco existen tantas oportunidades de irme a lugares en donde digo, bueno, aquí voy a trabajar full time remoto, ¿no? Muchas empresas en bloque se han movido con políticas similares o a veces diferentes, pero eso ha cerrado un poco las oportunidades. Entonces, esas son básicamente un poco las tendencias, ¿no? Un poquito de la discusión, ¿de dónde viene todo esto? Y aquí hay, en el meta-análisis que les vamos a compartir, hay algunos análisis bien interesantes, pero a mí me llamó mucho la atención este comentario o este estudio que habla de que la pandemia no es la culpable, sino que la pandemia agravó una situación principalmente demográfica que ya se venía viendo. Es decir, lo que está pasando, y esta es información que parte o que es Estados Unidos, pero que finalmente es similar y lo van a poder correlacionar con lo que pasa en México, es básicamente la demografía que estamos viendo nos está enseñando que matemáticamente está entrando menos gente a la fuerza laboral de la que está saliendo. Y es un tema también generacional. La generación que se nos llama los baby boomers, que está saliendo de la fuerza de trabajo ahorita, es una generación que en promedio se está retirando con un ingreso y con un capital acumulado, ingresos acumulados mucho más altos que el promedio de generaciones anteriores, lo cual genera dos situaciones muy interesantes. La primera es una generación que está afuera, pero está activa, mucho más, con una expectativa de vida mucho más grande que las expectativas de vida anteriores y que por lo tanto demanda servicios, viaja, consume, lo que decía Irene, o sea, la generación actual, aunque probablemente no al mismo paso que las generaciones Z, pero consume online, es omnicanal, o sea, y demanda servicios y demanda. Y sin embargo, la cantidad de gente que está entrando hoy a la fuerza laboral no es menor que la que está saliendo. Entonces, estos ponen de un lado de la balanza más gente saliendo, menos gente entrando, y el otro punto que agrava es que hoy en día la gente que está entrando a la fuerza laboral además tiene mucho más opciones que las que se tenían anteriormente. La gente, los jóvenes que hoy salen, tienen oportunidades de empezar con un startup, de empezar con proyectos y con ideas que hace 15, 20 años parecían como que ¿a qué estás dedicando tu tiempo? ¿Por qué estás perdiendo el tiempo en eso? Hoy hay una cantidad de oportunidades de hacer cosas diferentes que no necesariamente significan entrar al mundo corporativo, y mucho menos gente entrando al mundo. Entonces, las empresas, en conclusión, se están encontrando con un verdadero problema para poder entrar a la fuerza y para poder reclutar a la gente que necesitan. Entonces, este estudio, si lo van a encontrar a la liga ahí, si lo quieren, es un estudio relativamente largo. Estas son las conclusiones, pero en realidad lo que está pasando es que hay mucho menos talento por el cual las compañías estamos compitiendo. Con un mercado, además, en el que la gente, dos cosas también que han cambiado. La primero, la gente ya no tiene tanto temor de cambiarse de empresa como antes lo tendría. Y segundo, ya no es tan mal. Antes, como que los mismos reclutadores buscaban la estabilidad de la persona. Se cambió, ¿por qué se cambió? Antes era, ¿por qué te cambiaste cada año? Y ahora es, ¿por qué te cambiaste? Pero en una forma positiva. ¿Qué no te gustó? ¿Qué cambiaste? O me tomé un año y me fui de sabático. Es muy bien visto comparado con lo que hubiera pasado. Todo eso hace que las empresas y las organizaciones están compitiendo por el talento de una manera que nunca se hubieran imaginado y manejado, ¿no? Vi que aparecieron un par de preguntas. Ahorita vamos a entrar a algunas de las implicaciones y lo que manejamos, y si no se contestan ahí, las vamos manejando, ¿no? Pero básicamente a mí me llama mucho la atención. Pero esta discusión nos lleva precisamente a lo que decíamos. Algunas de las conclusiones es que hoy más que nunca, a pesar de las cosas que han aparecido y la tecnología y el manejar remoto, la gente se sigue refiriendo a la relación con su gente, con su manager, a la relación y la conexión con los valores de la empresa, con la trascendencia de lo que hago en la empresa en la que trabajo, como los puntos más importantes con los que yo me identifico para quedarme con mi organización. Entonces, puede sonar todavía como muy tradicional, pero el desarrollar líderes y desarrollar gente que maneja a su gente de una manera que fomente la colaboración, la comunicación, el comportamiento ético tanto de la persona como de la empresa,
es una de las herramientas más poderosas para poder atraer por otro lado, también algo que ha sucedido es que las empresas han estado en una competencia feroz por traer el talento. Y en muchos casos lo que ha pasado es que contratan por contratar, sin darse cuenta si realmente es un fit para la organización o no. Yo trabajo aquí con una organización de manufactura, una planta, en donde no pudieron resolver su problema hasta que no dieron un paso atrás y dijeron, ¿cuál es la causa raíz de la que no estamos pudiendo? Estaban contratando gente y contrataban gente y la perdían más rápido que la contrataban, hasta que no se dieron cuenta que tenían un problema en sus líderes y cómo estaban estructurados. Segundo, en sus horarios de trabajo. Y tercero, y por último, en un problema de compensación, no estaban pagando competitivamente, que pudieron adaptar sus horarios de trabajo, cambiaron los horarios de los turnos, se convirtieron en una organización en donde la gente ahora en la comunidad quiere trabajar ahí, y en cuestión de 6 meses le dieron la vuelta a poder empezar a contratar. Y lo mismo que ellos dicen, ahora podemos seleccionar a la gente y antes estaba como que pues cualquiera que pueda entrar y hacer la tarea y pueda hacer unas manos que trabajen me sirven, ¿no? O parecía que me sirven, pero en realidad están tratando una rotación mucho más grande, ¿no? En México, este estudio al que nosotros hicimos, como les decía, no llegó a un punto de conectarse como el Great Resignation, pero la conclusión a la que nosotros llegamos es lo que se llama el Great Burnout. La mayor parte de la gente reporta estar cansada, fastidiada, y es lo que se llama el burnout, es decir, básicamente es la gente que estoy porque tengo que estar, pero ya no tengo ese nivel de engagement y si me presenta cualquier oportunidad, me salgo y me voy, y mientras estoy adentro, obviamente, pues también significa un nivel más bajo de productividad y básicamente tiene que ver con cuestiones de falta de mal momento, de mal ambiente laboral, falta de los valores, falta de conexión con los valores de la organización, falta de reconocimiento. Entonces, todos esos puntos son los que han hecho que la gente finalmente llegue a ese punto y 2 puntos nada más de data que tenemos aquí, como les llama, por ejemplo, que validan lo que hicimos nosotros por fuera. Gallup hizo una encuesta en donde dijo que básicamente la principal razón por la que la gente se va es unfair treatment at work, o sea, es el trato injusto. En muchos de esos casos puede ser una percepción de trato injusto, pero como dicen, percepción es realidad, ¿no? Si la gente percibe que no está haciendo bien, va por eso. Y finalmente, la otra parte es que las compañías pues tienen que seguir dedicando esfuerzos a hacer esa parte de ser el termómetro y estar midiendo lo que está pasando con la gente. Hay muchas herramientas hoy de tecnología que te permite hacer eso, pero también esas herramientas muchas veces, si no están bien utilizadas, lejos de acercarte a la gente, te pueden acabar distanciando, porque la gente siente como que, bueno, sí, nos mandaron una encuesta, pero ¿qué pasa con esa encuesta? Hay herramientas, no sé si las han visto ahora los que estén en la parte de organización de recursos humanos. Tú puedes estar encuestando a tu organización cada 2 semanas, cada 3 semanas, con preguntas frecuentes, saber en qué están, integrar esa información. En algunos casos ha sido muy bien utilizada, y tenemos ejemplos nosotros de algunas organizaciones con las que hemos trabajado que ha funcionado muy bien, pero también tenemos el efecto contrario, donde la gente ha dicho, sí, pusieron una encuesta, pero no sabemos ni qué pasa con esa información, ya nunca. Y lo que ha probado que sigue siendo donde más la gente se correlaciona es la gente que tiene acceso directo a su líder, a tener plática con su líder, a que el líder lo entienda, a que se siente y me dedica tiempo, me guía, me coachea y me lleva a través, y tengo tiempo para platicar lo que me molesta, lo que necesito, me sirve de crecimiento y de desarrollo. Pasamos a la que sigue. Finalmente, para cerrar esto, ¿cuáles son las implicaciones? Primero que nada, las organizaciones tienen que seguir trabajando en buscar que sus líderes y sus managers sigan estando lo más cerca de sus empleados y entender lo que realmente los empleados hacen, no lo que queremos creer, sino realmente cómo nos acercamos a entender lo que son las realidades, que también, insisto, han cambiado muchísimo, ¿no? Toda esta cuestión del híbrido, a veces puede haber hasta algunas expectativas y necesidades que nos pueden parecer hoy poco realistas, ¿no? O poco, como muy del lado, pero eso es lo que está pasando. La realidad es que la gente está empezando a ver muchas de estas cosas que antes eran como un beneficio, como una oportunidad, le están empezando a ver como algo que debería de tener, modelo híbrido, por ejemplo, ¿no? O flexibilidad en el trabajo, ¿no? Nuevamente, y seguramente lo saben ustedes, pero el salario no es, el salario afecta, por supuesto, pero no es el principal motivador. La gente se va al final por un salario mayor, pero finalmente lo más importante por lo que se va es por esa conexión con la cultura de la empresa, con la conexión con la gente, con la conexión con la gente con la que trabaja, con la gente con la que le reporta y finalmente con la conexión con la empresa, ¿no? Insisto, nada nuevo aquí, pero el tema de comunicación, ¿no? Las empresas que claramente están en contacto, que comunican, que están
constantemente manejando, pues ahora en este mundo tan volátil, más frecuentemente la prioridad, lo que está cambiando, finalmente son las que tienen también más problemas. Tenemos la suerte también de trabajar nosotros con un cliente aquí en Florida, se dedica a crear sistemas electrónicos y juegos, y es una compañía relativamente pequeña, pero todos los jueves dedican 45 minutos directamente, sesión abierta con el CEO de la compañía, tocan temas relevantes, se le pueden hacer todas las preguntas, se manejan rumores, se maneja, y a mí he estado en un par de estos puntos, me llama mucho la atención la apertura y la fluidez de esas reuniones, y cuando hablas con los empleados es algo que valoran mucho porque dicen, tenemos la información de primera mano, tenemos acceso directo a preguntar a la gente que nos puede contestar, y bueno, de acuerdo al tamaño de cada organización se puede hacer, pero esa conexión con el manager directo y esa conexión con la gente de la compañía que te da la tranquilidad de saber lo que está pasando, siguen siendo de los elementos. Entonces regresa mucho al desarrollo de líderes y al desarrollo de managers, ¿no? Y finalmente, pues buscar por las oportunidades de simplificar el trabajo, eliminar trabajos que no son redundantes y en lo posible automatizar. Suena un poco básico también, pero es bien importante. Finalmente, todo este tema, estas generaciones con las que hoy estamos trabajando, lo que no hemos encontrado también es que su principal pregunta no es el qué, sino el por qué. O sea, si lo quieres traer a la oficina de 3 días a la semana y les das una buena razón, son gente que entiende por qué se tiene que hacer, pero si el sentimiento es nada más tengo que venir porque es política de la empresa o porque queremos que esté aquí, o sea, si no hay una razón y cuando se presentan allá se dan cuenta que son los únicos porque todos los demás están trabajando de manera híbrida y no le ven el valor, a cualquiera de esos procesos, a cualquiera de esos trabajos, a cualquiera de esa tarea, es cuando se empieza a hacer la desconexión y el desengagement que estamos platicando. Y por lo tanto, nuevamente, la necesidad de reforzar. Entonces, en conclusión, lo que nosotros estamos viendo es que estas implicaciones, la forma de atacarlas, es regresar a buscar cómo desarrollar los líderes, cómo desarrollar a la gente, cómo asegurar que existen esos canales de comunicación en las organizaciones y cómo establecer ese contacto y asegurar que tus gerentes, apoyados en cualquiera de las herramientas que estén ustedes proponiendo o utilizando, pero que les sirvan para estar en contacto y entender a fondo las necesidades y la realidad de lo que la gente está buscando. Voy a parar aquí y ver si hay alguna. Vi que aparecieron por ahí un par de preguntas y ver si tienen alguna pregunta o comentario. A ver, Luis, aquí te ven una pregunta que dice, bueno, ¿cómo podemos lidiar con la generación de cristal que no quiere esforzarse como la generación X? Hijo, yo te diría que hay que entenderla. O sea, yo creo que no es, mi experiencia no es que esta generación de cristal al final está tan dispuesta como cualquier otra generación a trabajar igual, simplemente lo ven de otra manera, piensan en trabajarlo de una manera diferente y creo que por ahí regresa al punto de entenderlo. Pero esta generación bien conectada, bien motivada, trabaja tan fuerte como cualquiera de las otras. Lo que pasa es que, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos un grupo en el que para ellos era muy importante el salir el día terminara, en teoría, terminar a las 4 de la tarde. Y a las 4 de la tarde, porque tenían otras actividades, pero se volvían a conectar a las 9 de la noche, y de las 9 de la noche a las 12 de la noche podían trabajar y entregar, si entendían el qué y para qué correctamente. Lo que pasa es que a nosotros nos costaba trabajo decir, no, aquí te quedas hasta que lo trabajes. Y no, espérame, porque ahorita es mi hora de ir al gimnasio, o es la hora de ir a pasear a mi perro, y para ellos eso es más importante, cosa que a nosotros antes nos hubiera parecido como, pues consíguete a alguien, es la prioridad Z en la lista de prioridades. Entonces yo creo que el punto es, creo que sigue habiendo un problema de entendimiento de la generación y poder realmente acercarnos a ver, porque también el entendimiento también va hacia los dos lados. Es una generación que le hace falta también entender un poco más cómo funciona el negocio, las necesidades del negocio, el que no todo termina en luego mi parte. Entonces va un poco a los dos, pero vuelve a lo mismo, es esa conexión entre los líderes y la gente para entender de los dos lados, y eso es lo que nosotros hemos visto que ha funcionado mejor. Luis, a mí digo, me tocó hace poco trabajar con una compañía aquí en México, exactamente ese problema, y precisamente eso fue lo que hicimos. Sentar a las generaciones, que entendieran qué es lo que mueve a cada una de las generaciones, que lo compartieran, y nunca ibas a llegar a que una fuera mejor que otra, sino más bien que se entendieran y que vieran cómo podían ser más empáticos entre generaciones, ¿no? La verdad es que nos funcionó muchísimo el simple hecho
de que entiendan qué mueva a cada generación. Y había un segundo punto, sí tienes que entender la mayor parte de la organización qué generación es, porque seguramente es lo que más va a poder influenciar, pero el hecho de que se sentaran, se entendieran, supieran qué los mueve, nos sirvió tremendamente. Buenísimo. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta que nos hace Rodrigo, que dice, ¿alguna estrategia para generar identidad en nuestros colaboradores? Mira, curiosamente justo estamos ahorita trabajando, Paco, en un proyecto de regreso con eso, ¿no? Y te diría que los pasos en los que estamos haciendo es, primero, hay que meterse, hay que diagnosticar tu organización, ¿no? Hay que entender, con ayuda externa o con ayuda interna, como lo quieras hacer, pero intenta entender por qué está sucediendo esa desconexión, ¿no? Y entonces poner los planes y las estrategias adecuadas para hacerlo. Pero incluso en organizaciones que platicamos el otro día, que han tenido muy buenos resultados y de repente cae o han sido ejemplares en ciertos comportamientos y después cambian, ¿qué es lo que los está causando? Pues muchas veces tiene que ver con temas de liderazgo, muchas veces tiene que ver con temas generacionales, como lo estamos platicando. Pues en esos casos, siempre lo que nosotros recomendamos es, con herramientas internas, con herramientas externas, pero diagnosticar, entrar a ver qué está pasando, generar la confianza para que la gente te la platique, otra vez la estrategia de comunicación, aquellas compañías que realmente pueden, donde la gente siente que puede hablar, viven una situación muy diferente de aquellas en donde esto no lo puedo ni decir o esto no lo puedo comentar. Les daba el ejemplo de esta compañía, pero de verdad, o sea, a mí me llamó mucho la atención el tipo de cuestionamientos que le hacían al CEO y lo bien que los manejaban, ¿no? En ningún momento era defensivo, en algunos casos trataba de explicar y cuando no podía explicar decía, ok, nos lo vamos a llevar, lo vamos a platicar, o así es, ¿no? Pero yo te diría que va por ahí, ¿no? Esa parte de diagnosticar, entender y tratar de ahí de establecer tus estrategias para poderlo hacer. O sea, yo te diría, las de siempre son desarrollar y trabajar con tus líderes, ¿no? O sea, la gente trabaja y se conecta con su líder. Si mi líder, si mi manager me entiende y me puedo sentar con él o con ella y me puede dar retroalimentación, puedo comentarle mis problemas, eso te va a caminar un problema muy bien. Y la otra es la comunicación. Y en esa parte entra mucho la alineación, lo que hacemos, que la gente que estás contratando esté alineada con los valores de tu empresa, ¿no? Y asegurar que conocen los valores de empresa, que conocen la trascendencia. No vamos a entrar hoy aquí en otro de los temas que está en nuestro metaanálisis, pero el de ESG, todo este tema de sustainability governance, o sea, cada vez se ha convertido más importante en el que hoy las generaciones, volviendo a esta generación, y lo que decía Irene, así como puede boicotear una marca, puede boicotear un trabajo, puede boicotear una empresa, porque toman mucho más actividad en decir, no estoy de acuerdo con esto, voy a hacer algo al respecto, de que otras generaciones lo hacían. Buenísimo. Aquí hay una pregunta también muy interesante me parece que es de Fermín, que dice, ¿qué hay de la tendencia que leí de la reducción del headcount en las áreas de recursos humanos? Yo no lo había escuchado, sinceramente, específicamente en la parte de las áreas de recursos humanos. He escuchado de presiones, obviamente, por la situación económica, de reducciones en todas áreas, y pues su parte, lo llaman su fair share de la parte de recursos humanos, ¿no? Entonces, y lo cual sí es un problema, ¿no? O sea, sí, desafortunadamente, muchas de las organizaciones con las que nosotros hemos conectado y trabajado, tienen dos partes muy importantes, dos problemas importantes que vemos en la parte de recursos humanos con estos temas que estamos hablando, ¿no? El problema es de recursos humanos. El problema no es de recursos humanos, el problema es de los líderes que lo manejan. O sea, la gente no le renuncia a recursos humanos, le renuncia al líder o a la gente con la que está trabajando. Entonces, las organizaciones en las que todo se maneja a través de recursos humanos, tienen un problema, ¿no? O sea, en lugar de trabajar en desarrollar a su gente y a los líderes como ese primer punto de contacto con la gente donde se construye esa relación, apoyados ahora sí por recursos humanos. Y sí, segundo, el que muchas organizaciones le ven poco valor, no le ven el valor que requiere la parte de recursos humanos, y cuando hay que hacer algunas recortes o pérdidas, pues empiezan por áreas que en teoría no van a afectar tanto, lo cual pues es un error, ¿no? Porque finalmente si no tienes ese soporte, y insisto, no es que recursos humanos la gente no trabaja para recursos humanos, pero sin el soporte de recursos humanos para entrenar, para preparar, para dar las herramientas, para dirigir, para coachar. En muchos de estos temas, por ejemplo, de governance, recursos humanos tiene que funcionar como alguien donde la organización pueda encontrar en recursos humanos el camino para comentar o para aclarar o para discutir, ¿no? Y si el tamaño de la organización no está. Pero bueno, específicamente a la pregunta, yo no sé si tú, Paco, yo no había escuchado específicamente una tendencia más como parejo de toda la organización.
Nos hemos dado cuenta en empresas de todos tamaños aquí en México que sí se han hecho reducciones en las áreas de recursos humanos. Desafortunadamente, también se ha perdido pues, precisamente todo esto que está diciendo Luis, que los líderes de las organizaciones no solamente sean líderes expertos en el ramo que representan, sino desarrolladores de gente y que sepan cómo tratar con la gente. Y de hecho nos han mandado llamar de varias compañías, inclusive compañías grandes, a que les ayudemos a solucionar problemas por no estar invirtiendo en enseñarle a la gente los procesos de desarrollo de gente, de manejo de gente. Y esa es una realidad que hemos estado viendo, que han reducido áreas de recursos humanos, pero pasa el tiempo y se dan cuenta que necesitan muchas de esas herramientas y vuelven a crecer su organización. Si reduces por cuestiones de automatización, nómina, cosas que requieran menos toques es bueno, pero si estás reduciendo gente que te va a ayudar a aprender cómo manejar los procesos, de estar cerca de la gente, ahí están teniendo problemas las organizaciones y nos llaman frecuentemente por eso. Y la otra es cómo hacerlo de una manera efectiva en este nuevo mundo híbrido, ¿no? Porque cuando estabas físicamente todo el tiempo en la empresa, era más fácil a veces darte cuenta de ciertas cosas, ciertos comportamientos, de algo que puede estar pasando en tu grupo, en alguna persona en particular. Y definitivamente se puede también de la manera virtual, pero hay que hacerlo más deliberado y hacerlo más conectado, lo cual requiere nuevamente lo que dice Paco, ¿no? Que tiene que ser un esfuerzo consciente del líder de estar cerca de su gente, ¿no? Sí. Y cuando hablamos de recursos humanos, una parte es la parte laboral. Aquí estamos hablando de la parte organizacional, de la parte de estar en contacto con la gente, desarrollar gente, que esa es una de las áreas más complicadas que hay y que les recomendamos inviértanle. Sí, como por ejemplo, esta empresa que les platicaba cuando estábamos trabajando acá, uno de los problemas que detectó cuando estaba tratando de reclutar gente es que era que todo el problema era es que recursos humanos no nos da a la gente que no nos está contratando a la gente que necesitábamos. Y en realidad el problema que estaba pasando era que recursos humanos contrataba a la gente que recursos humanos pensaba que era correcto, pero no lo recibían correctamente a la hora que llegaban a la operación, la gente se volvió a ir. Y entonces era un círculo vicioso y hasta que no diseñaron un proceso en el que dijeron, a ver, no, este es un problema, es el problema más importante que tenemos en la organización. ¿Cómo entramos todos juntos a resolverlo? Y fácilmente identificaron 3 o 4 puntos que hicieron diferente y con eso empezó a hacer una diferencia importante en la forma como empezaron a manejar el problema. Entonces, lo pongo como ejemplo para reforzar que los problemas de gente no son de recursos humanos. Y el problema es, si además de eso, volviendo a la pregunta, están recortando a la gente de recursos humanos, pues difícilmente van a poder lograr esa conexión con la parte de la gente y la organización, ¿no? Así es. Buenísimo. Muy bien. Pues, okay, hay 2 preguntas más. No sé si seguimos. ¿Sí? Francisco, o como tú me digas. Pues si quieres una más, le adelante y... A ver, bueno, una que dice, ¿cuáles son serán las acciones que están haciendo los nuevos Great Place to Work Top Rankings? Pues, Alejandro, lo que te va a llamar la atención es que muchas de las Great Place to Work te están regresando, es back to basics. O sea, lo que nosotros hemos visto con todas estas empresas es back to basics. O sea, sí hay muchas herramientas y recomiendo y fomentamos el que se usen, pero no te las sustituyen o sea, vuelves a lo mismo, son procesos de manejar, cómo preparar a mi gente para estar en contacto y manejar a la gente con la que están trabajando. Segundo, cómo desarrollarlos como líderes y tercero, sus procesos de comunicación. Yo diría que son los 3 que nosotros vemos incluso cuando tú vas a unos lugares calificados como Great Place to Work, lo que regresa a lo mismo que estamos hablando. Capaz que me salté una, pero la gente está conectada con el propósito de la empresa. Lo primero que te dice es, yo quiero trabajar aquí. Esta empresa, tu propósito, por eso todas estas campañas de ESG, todo eso, o sea, pero bien manejadas, no de dientes para afuera, nada más creo pero las compañías en donde la gente se conecta con el propósito y sabe para qué está, empiezan a hacer unos place to work. Segunda característica, el engagement con sus líderes. La tercera característica, la comunicación. Saben lo que está pasando, tienen información, tienen comunicación. Así, muy, muy rápido te diría que esas son 3 que están ahí. Si me preguntas una cuarta, los sistemas de reconocimiento, ¿no? La falta de reconocimiento es una de las causas, y no te estoy hablando solamente de reconocimiento monetario, pero es todo el reconocimiento en general, ¿no? O sea,
oportunidades de crecimiento, oportunidades de desarrollo, por supuesto, salario, por supuesto, pero también todo lo que pasa en el día a día. Me siento bien cuando vengo a trabajar, me siento, eso que le llaman en inglés es psychological safety en el lugar en el que trabajo, ¿no? Me siento tranquilo, puedo estar. Todo eso son yo diría las 4 o 5 cosas que caracterizan, y si tú haces cualquier evaluación de una Great Place to Work, vas a encontrar que esos son de los principales puntos que tienen hasta arriba. Wow, buenísimo. Muy bien. Bueno, desafortunadamente no vamos a poder responder todas las preguntas, pero creo que muchas gracias, Luis, por esta parte del pilar de talento y cultura. Y pues, para ponernos a sus órdenes, la verdad es que no sé si alguien sepa qué significa Azimut, pero les voy a decir, Azimut es la diferencia en grados que hay entre el norte y el rumbo que lleva su empresa o el rumbo hacia donde van. Entonces, lo que buscamos es ayudarlos a encontrar el norte, ¿no? Que definan cuál es el norte de su empresa, ayudarlos a moverse hacia ese norte y que el rumbo sea el correcto y crear soluciones hechas a la medida para ustedes. Estos son los faros que manejamos. Hoy platicamos de 2. Y bueno, decirles que les vamos a compartir sin costo este análisis completo, ¿sí? Esta no es información que tengamos pública, pero en este caso a ustedes se las vamos a compartir sin costo. Simplemente les pediría me manden un correo y con mucho gusto se las vamos a hacer llegar completa con el análisis de todos los faros, ¿sí? Y bueno, pues la verdad que agradecerles, muchas gracias, Alejandro, y nos encanta poder compartir esto con ustedes y realmente poderlos ayudar ayudar en que hagan los ajustes para que vean lo que pasó en este 2022, implicaciones del 23 y puedan hacer los ajustes correspondientes. No, hombre, excelente. Pues muchísimas gracias, Francisco, Luis e Irene. La verdad es que estuvo espectacular la exposición. Nos dejaron picados con todo lo que compartieron, pero con muchas preguntas, ¿no? Que después de esto nos vamos a hacer y seguir cuestionando, pero creo que nos dan una ruta muy clara de las mejores prácticas y de hacia dónde se están moviendo las tendencias en los negocios. Entonces, agradecerles mucho al Grupo Azimut por esta gran plática, por compartir su conocimiento. Y pues bueno, si los quieren contactar para profundizar sobre algún tema o de pronto que necesiten nuestros empresarios algún apoyo en alguna de las diferentes líneas, ¿dónde nos pueden contactar? Miren, si quieren les dejo ahí pueden ver mi correo, franciscoabad@grupoazimut.com, que nos contacten y yo ya los pongo en contacto con el experto del faro que consideramos les puede dar mejor ayuda. Y sí, directamente, que me pongan un correo y con muchísimo gusto los ayudamos. Padrísimo. Ojalá más adelante podamos hacer esta presentación del metaanálisis presencial. Esperemos que el otro año esto ya esté al 100% solucionado, toda esta parte de la pandemia. Gracias, no, padrísimo. Pues muchas gracias, en verdad, todo el equipo de Grupo Azimut y pues gracias a todos los miembros de la comunidad que se contactaron. Les vamos obviamente a los que quieran volver a ver la grabación, se los vamos a mandar. Y por favor, los que tengan más dudas, contacten a Francisco para que ellos nos puedan, que son los expertos en los diferentes temas, nos puedan ayudar. Muchísimas gracias. Agradecerles muy buena tarde a todos y pues bueno, estaríamos cerrando nuestro taller el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Irene. Buenas Gracias, tardes. Luis. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Gracias.